Bienvenidos, multiversales. Estás en universos que no fueron, donde los fanfics reescriben el destino y los mundos imposibles se hacen realidad. Las historias, personajes e imágenes pertenecen a sus respectivos creadores. Y ahora sí, que empiece el viaje entre mundos. Capítulos 11 al 20. La gratitud de la familia Aruno aún resonaba detrás de ellos mientras Tenra y Akeno regresaban al camino abierto, con sus mochilas livianas pero sus corazones un poco más pesados. Tenra, salgamos de aquí. Ahora. La urgencia de Akeno era palpable en el momento en que dejaron la casa de los Aruno. Dados quienes eran, siempre habían eludido los territorios del diablo y la iglesia. Después de todo, los problemas nunca andaban lejos para un ángel caído y un medio diablo. Pero esta vez, por pura casualidad, se habían topado con territorio diabólico y, peor aún, rescataron a un contratista del diablo de un espíritu maligno. Akeno no se arrepentía de haber salvado al chico. Aún así, los demonios eran criaturas orgullosas, y la idea de que alguien ajeno a la causa tuviera que intervenir y salvar a uno de los suyos le dolería. Si se corría la voz, la venganza era casi segura. Tenra asintió, acompañándola a su ritmo, pero un solo nombre seguía dando vueltas en su mente. Gremory, eso no puede ser solo una coincidencia. Varios días después, se encontraban ante las desgastadas puertas de un templo olvidado, mientras el crepúsculo teñía el cielo de tonos púrpuras. Quedémonos aquí esta noche, Tenra. Los ojos de Akeno brillaron con una extraña emoción. Después de meses en la carretera, los dos se habían convertido en expertos en encontrar templos y santuarios abandonados, casi un talento especial en ese momento. Yo limpiaré, tú encárgate de cocinar, ofreció Tenra. Estás dentro. Apuesto a que termino primero. Ni una oportunidad. Solo mírame. Las bromas y las risas inundaron el ambiente mientras se ponían a trabajar. A pesar de todas las dificultades, ninguno de los dos se sintió realmente solo. Pronto, el templo quedó limpio y se armó un pequeño y acogedor nido. El aroma de la comida de Akeno flotaba en el aire frío, prometiendo comodidad y calidez. Mientras comían, una tranquila felicidad se apoderó de ellos. El tipo de paz que la mayoría de las personas pasan su vida persiguiendo, solo para encontrarla en momentos tan simples como este. Oye, Tenra, ¿qué pasaría si siguiéramos viajando así para siempre? La voz de Akeno era suave y melancólica. Solo ellos dos, recorriendo el mundo, ayudando a los necesitados, explorando cada rincón. Sus palabras pintaron una imagen tan romántica que Tenra casi creyó que era posible. Sonrió, pero en el fondo lo sabía. Algunos sueños son demasiado frágiles para la realidad. Cayó la noche. Se acurrucaron juntos en su refugio improvisado, a raya el frío gracias al calor compartido. Afuera, los cuervos graznaban en la oscuridad, pero adentro, todo estaba en calma. Hasta que, de repente, ambos se tensaron y sus ojos se abrieron al unísono. La trampa se ha activado, susurró Tenra. Hay alguien aquí, suspiró Akeno con voz temblorosa. Podría ser un animal salvaje. Podría ser un viajero. O podrían ser los monjes cazándolos. Sin decir palabra, tomaron sus armas y se esfumaron en las sombras detrás de un pilar, listos para cualquier cosa. Dos figuras entraron por la puerta del templo en ruinas. Incluso en la oscuridad casi total, Tenra y Akeno los vieron con claridad. Un mayordomo alto y elegante, y una chica de porte majestuoso y una melena carmesí que parecía brillar en la penumbra. Tenía más o menos su misma edad, una belleza que era a la vez delicada e imponente. La pareja se detuvo en el centro del patio. La mirada de la muchacha recorrió las sombras y gritó: «Puedes salir. Sé que estás aquí. Solo quería hablar sobre tu presencia en nuestro territorio. No te preocupes, no queremos hacerte daño». Su voz era suave, llena de deliberada sinceridad, pero el templo permaneció en silencio. El mayordomo simplemente se ajustó las gafas, sonriendo débilmente y sin hacer ningún movimiento para intervenir. Cuando su invitación fue respondida con silencio, la muchacha suspiró e intentó nuevamente, con palabras más suaves. «Hay un grupo de monjes buscándote. Nos pidieron que les entregáramos a la niña ángel caída. Salvaste a un niño de un espíritu maligno. Los monjes se enteraron. Me temo que pronto te encontrarán. Pero, por favor, créeme, no queremos hacerte daño. No insistiremos en el asunto del espíritu maligno. Si tan solo sales y nos lo explicas, haremos todo lo posible por protegerte». Akeno tembló detrás del pilar, su rostro pálido como la luz de la luna. Tenra dejó escapar un suave suspiro y le acarició la frente con suavidad, ofreciéndole consuelo.
Ambos sabían exactamente quiénes eran esos monjes. No tiene sentido esconderse ahora. Tenra salió al descubierto, arrastrando a Akeno. Se enfrentó a la chica y a su silencioso compañero, con voz clara y firme. Buenas noches, princesa de la casa Gremory, Leire Rías. Aunque era su primer encuentro, Tenra estaba segura de su identidad. El cabello carmesí, el aura de mando, la propia Rías Gremory. ¿Sabes quién soy? Los ojos de Rías se abrieron de sorpresa. Incluso Akeno le lanzó a Tenra una mirada interrogativa. ¿La genio y noble princesa de Gremory? Es difícil no conocerte. Tenra ofreció una sonrisa irónica. Mi nombre es Tenra. Tenra Camillo. Tenra Camillo, Rías frunció el ceño, dándole vueltas al nombre. Él conocía claramente el inframundo, pero ella no recordaba a ningún demonio con ese apellido. Se rió entre dientes. Quizás no reconozcas mi nombre, pero seguro que conoces mi reputación. Las tierras gemelas del inframundo. Soy a quien llaman el fracaso de la casa del Fénix. La mirada de Rías se iluminó. ¿Eres él? Se contuvo antes de que la palabra desperdicio se le escapara, ruborizándose al cubrirse la boca. Tenra se encogió de hombros, imperturbable. No tienes que disculparte. Soy mitad humana, mitad demonio. No puedo despertar el linaje Fénix. Los rumores son ciertos. Lo siento, dijo Rías en voz baja, su disculpa sincera. Volvió a mirar a su mayordomo, quien asintió sutilmente. Eso fue suficiente. Ahora estaba segura de su identidad. Por un instante, Rías lo observó. Tranquilo, abierto, completamente a gusto con su reputación, pero sin rastro de amargura. Se preguntó qué clase de vida podría forjar una fuerza tan silenciosa. Señora Rías, no nos compliquemos. Seguro que ya conoce nuestra situación. Esta es Akeno, mitad humana, mitad ángel caído. Es a ella a quien buscan los monjes. Empujó suavemente a Akeno hacia adelante. Rías asintió. Ya sabía todo lo que necesitaba saber sobre Akeno. Tenra respiró lentamente y luego hizo una profunda reverencia, tomando a todos por sorpresa. Tengo una petición, Leire Rías. Espero que me la conceda. Rías se recuperó rápidamente. Por favor, señor Tenra. Hable. Tenra se enderezó y miró a Rías directamente a los ojos. Señora Rías, quiero que lleve a Akeno con usted. No lo haré. Apenas había terminado de hablar Tenra cuando la voz de Akeno resonó, áspera y temblorosa. No esperó la respuesta de nadie. Simplemente se dio la vuelta y huyó a la oscuridad del templo, con los sollozos resonando a su espalda. Tenra inclinó la cabeza. Lo siento, Leire Rías. Sé que es mucho pedir, y sé que es repentino. Pero, por favor, llévate a Akeno contigo. Hazla tu sirvienta, tu vasalla, lo que desees. No te decepcionará. Te lo prometo. Un destello de emoción cruzó sus ojos, pero se desvaneció casi al instante. Su voz se mantuvo firme, su súplica sincera. Rías lo observó con una mirada fría e inquisitiva. Aun siendo tan joven, irradiaba la autoridad de un demonio de clase alta. ¿Por qué? Preguntó con un tono de acero. Es tu compañera. ¿Acaso no es importante para ti? Si su respuesta era algo menos que genuina, si solo estaba tratando de dejar a Akeno de lado por cobardía o molestia, Rías decidiría en consecuencia. Tenra la miró a los ojos, sin pestañear. Precisamente por eso, dijo en voz baja. Porque ella me importa más que nadie. Hizo otra reverencia, esta vez más baja. Por favor. Un viento suave se agitó cuando Rías y su mayordomo, Agripa, salieron del templo. Agripa, preguntó sin mirar atrás, ¿qué opinas del cuarto hijo de la familia Fénix? Agripa sonrió levemente, ajustándose las gafas. Seguro que ya te has formado tu propia opinión, Leire Rías. Aún así, continuó, unos ojos como los suyos, tan claros e inquebrantables, no son los ojos de un mentiroso ni de un cobarde. Rías asintió, sin mostrar su desacuerdo. No había rechazado la petición de Tenra, pero tampoco la había aceptado. Todavía no. La verdad, continuó Agripa, es que concederle la petición al joven no sería una pérdida. La muchacha, Akeno, tiene un potencial extraordinario. Ha heredado lo mejor de su linaje de ángeles caídos. Con el tiempo, incluso podría superar a su padre. Ahora buscas tu propio título nobiliario, ¿verdad, Leire Rías? Tráela de vuelta a la casa Gremory, cuídala. Podría convertirse en una sirvienta sin igual. Hizo una pausa y luego añadió, o tal vez, incluso una reina digna de tu lado. Rías lo miró fijamente, sorprendida por la intensidad de sus elogios.
Como obispo de confianza de su padre, las palabras de Agripa tenían peso. Sintió una punzada de tentación, pero al final, negó con la cabeza. Regresaremos aquí en 3 días, como prometimos. Al final, debería ser ella quien decida. ¿A qué no? ¿Sigues enojado conmigo? Tenra la encontró acurrucada en el rincón más alejado del templo, con los hombros temblando en sollozos silenciosos. La cabeza le latía de culpa. Minutos atrás, había estado soñando en voz alta con que los dos vagarían juntos por el mundo para siempre. Ahora, allí estaba él, pidiéndole que se fuera. Si sus papeles se hubieran invertido, él también estaría furioso. Efectivamente, su voz se elevó desde las sombras, rota y acusadora. ¿Tú también me abandonas, Tenra? ¿Crees que estoy maldita? ¿Odias mi sucia sangre? Su dolor lo atravesó por completo. Tenra apretó los puños, armándose de valor. Sí, dijo, forzando las palabras, estoy empezando a odiarte, ¿a qué no? Siempre aferrándose a mí, día y noche, es asfixiante. Te haces el duro hasta que ya no puedes más, y entonces tengo que cargarte. Siempre me estás frenando. Tu comida es horrible. Solo fingí que me gustaba porque no quería herir tus sentimientos, pero ya no la soporto. Y otra cosa, cada palabra era un cuchillo, más cruel que la anterior. Sabía que merecía ser alcanzado por un rayo por decirlas. Pero cuando Akeno salió de su escondite y se abalanzó sobre él, Tenra cerró los ojos y se preparó para la tormenta. Adelante, pensó. Golpéame. Grita. Ódiame. Déjame. Pero la ira nunca llegó. Cuando abrió los ojos, Akeno lo miraba fijamente, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Mentiroso. Mentiroso. Tenra, eres un mentiroso terrible. ¿Crees que puedes engañarme con eso? Sus brazos lo rodearon, abrazándolo fuerte. Entonces se derrumbó, sollozando en su pecho. Las manos de Tenra encontraron sus hombros, mientras su propia máscara se desmoronaba. Le acarició el cabello con suavidad. Lo siento, Akeno. Quería decir más, explicarlo todo, pero Akeno se levantó de puntillas y presionó sus labios contra los de él, silenciándolo. En su pequeño nido, Tenra y Akeno se acurrucaron juntos, con sus cuerpos enredados. Sus ropas estaban desordenadas, pero aún no habían llegado a ese límite. Aún eran demasiado jóvenes. Pero en ese momento, compartieron su primer beso, la primera muestra de algo prohibido y preciado. Lo siento, Akeno. Soy demasiado débil. No puedo protegerte, todavía no. Lo sé. Pero me haré más fuerte. Más fuerte que nadie. Lo juro. Lo sé. Akeno, ¿me esperarás? La miró a los ojos con voz solemne. El rostro de Akeno se llenó de nuevas lágrimas, pero esta vez eran de felicidad. Sí, esperaré. Los días transcurrían. Tenra y Akeno se quedaron en el pequeño templo, sabiendo que los monjes que las perseguían las alcanzarían tarde o temprano. Huir era inútil. Quedarse en territorio Gremori era la opción más segura. Ninguno habló de su inminente separación. Fingían que todo seguía igual. Comían juntos, entrenaban juntos, dormían juntos. Su cercanía solo se intensificó, como si quisieran aprovechar cada segundo. Por la noche, su alegría se tornó feroz. Luchaban y reían, manos errantes, labios buscando dulzura. Salvo el último paso, se exploraron cada centímetro del otro, inocentes y temerarios a la vez. Se decía que las mujeres ángeles caídos eran seductoras natas, capaces de cautivar a cualquier hombre. Incluso con solo la mitad de esa sangre, Akeno había heredado el don. Una y otra vez, dejaba a Tenra entre el cielo y el infierno. Cada vez que veía su expresión de impotencia, se echaba a reír, encantada con su propio poder. Tenra a veces se preguntaba, mitad con asombro y mitad con miedo, en qué clase de rompecorazones se convertiría en unos pocos años más. Pero la felicidad siempre es fugaz. 3 días pasaron en un abrir y cerrar de ojos, y llegó el día de su prometido encuentro con Rías. Pero, para su sorpresa, Rías no apareció. En cambio, otro grupo los encontró primero. Varios monjes, con los rostros ensombrecidos por sombreros tejidos, bloqueaban el patio del templo. Con bastones en mano, se desplegaron, cautelosos y silenciosos. Entonces, un hombre mayor, apenas entrando en el ocaso de su vida, se quitó el sombrero y dio un paso al frente, con la mirada fija en Akeno. Ha pasado mucho tiempo, Akeno. La voz del hombre resonó en el patio, severa e inquebrantable, pero sus ojos, cuando se posaron en Akeno, estaban cargados de tristeza.
Tío abuelo, la voz de Akeno tembló mientras se llevaba una mano a los labios, mirándolo como si fuera un fantasma de una pesadilla de la que nunca había escapado. Siempre supo que el clan Imejima la perseguía. Pero nunca imaginó que el cabeza de familia, el tío de su madre, vendría en persona. Los Imejima eran un antiguo clan sintoísta, con su linaje ligado a santuarios más antiguos que la memoria misma. Este hombre, su tío abuelo, era el patriarca actual. Los demás monjes que llenaban el patio, incluidos todos los Imejima, permanecieron en silencio, formando un muro de tradición y juicio. Se detuvo frente a ella y luego, inesperadamente, hizo una reverencia. Lo siento, niña. Esta vez no volverás a escapar. Se enderezó y su voz sonó áspera por el dolor. Eres la mancha que la familia Imejima debe borrar. ¿Lo entiendes, verdad? Las palabras fueron como una maldición. El rostro de Akeno palideció y sus rodillas casi se doblaron. Toda su vida, eso era todo lo que ella había sido para ellos. Una mancha. Pero una mano suave la atrapó antes de que pudiera caer. Akeno, no eres la mancha de nadie. Eres solo tú. Los ojos de Tenra se encontraron con los de ella, firmes y cálidos. Un simple roce, una simple verdad, pero la afianzó, disipó la niebla de dolor y confusión. La tristeza en su rostro se desvaneció, reemplazada por algo feroz y brillante. Sí. Ella era ella misma, no la mancha de nadie. Por primera vez, se irguió, frente al hombre que se hacía llamar su familia. Su voz resonó, clara y desafiante. Quiero vivir. Su tío abuelo negó con la cabeza, con la decepción grabada en el rostro. Aún no lo entiendes. Aunque sobrevivas, tu vida no será más que desgracia y dolor. Akeno rió, fría y cortante. El último rastro de incertidumbre desapareció de sus ojos, dejando solo hielo. Mataron a su madre por el honor familiar y el orgullo de los dioses. Ahora querían borrarla también. Eso era lo que significaba familia para ellos. Si así la vieran, viviría solo para fastidiarlos. Veo que eres terco hasta el final. El suspiro de su tío abuelo fue el último sonido de piedad. Su mirada se endureció, fría y absoluta. Con un gesto de la mano, los monjes avanzaron, rodeando a Tenra y Akeno. Muchacho, dijo el patriarca con voz pétrea, esto es asunto de Imejima. No te concierne. Tenra dio un paso adelante, con la espada en alto y los ojos llameantes. Si quieres lastimar a Akeno, primero tendrás que atravesar mi espada. La mirada de Akeno era pura ternura, pero cuando se volvió hacia su tío abuelo, su mirada era toda escarcha y desprecio. HMPH. Ataquen. Tras agotar la paciencia, su tío abuelo dio la orden. El poder espiritual surgió mientras los monjes cargaban. De las mangas de Akeno, un puñado de diminutos espíritus emergió, algunos exhalando vendavales, otros escupiendo fuego, chocando con los monjes en un alboroto de viento y llamas. Tenra y Akeno intercambiaron una mirada y entraron en acción. Arcos de relámpagos crepitantes danzaban entre los dedos de Akeno. Los arrojó a la refriega. Con un destello cegador, la electricidad explotó hacia afuera, azotando el templo con gritos y el penetrante olor a ozono. Tenra no perdió tiempo. Se lanzó, su espada convertida en un borrón, derribando a monje tras monje, aturdidos por el rayo de Akeno. Su tío abuelo la observaba, con el arrepentimiento reflejado en su rostro. ¿Así que tu rayo ya es tan poderoso? Si siguieras creciendo, quizá ni siquiera yo podría competir contigo algún día, pero entonces sus ojos se endurecieron. Pero no tendrás esa oportunidad. Golpeó su bastón contra el suelo. Una oleada de fuerza espiritual se desató, dispersando el rayo de Akeno y enviándola a ella y a sus espíritus por los aires. Akeno. Los ojos de Tenra brillaron rojos mientras se abalanzaba sobre el patriarca, vertiendo cada pizca de energía espiritual en su espada. Clan. 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 Saltaron chispas al chocar la espada y el bastón una y otra vez, 100 veces en cuestión de segundos. El último golpe desesperado de Tenra incluso obligó al anciano a retroceder un paso. Jaja, las manos de Tenra temblaban mientras jadeaba. Frente a él, el patriarca lo observaba con reticente respeto. Una habilidad con la espada increíble para alguien tan joven. Una habilidad como esa no era solo talento, era fuerza de voluntad forjada con esfuerzo. Pero la admiración no lo salvaría. La mancha de la familia Imejima debía borrarse. Nadie podía interponerse. Chico, prueba esto. Con un grito, el bastón del patriarca se encendió con poder cuando lo lanzó hacia Tenra. Tenra entrecerró los ojos. Sin escapatoria, levantó la espada para bloquear.
El impacto fue monstruoso. Se oyó un crujido y su espada se partió en dos. Tenra salió despedido hacia atrás, estrellándose contra el suelo. Tenra. Akeno, apenas recuperada, lo vio caer y gritó. Corrió a su lado, con lágrimas corriendo por su rostro. Tenra, lo siento mucho, ella lo acunó, mientras la culpa y el dolor distorsionaban sus rasgos. Tenra intentó sonreír, rozándose la frente. No llores, Akeno, estoy bien, pero de la comisura de su boca manaba sangre. Su tío abuelo observaba con expresión de conflicto. Los demás monjes, tras recuperar el equilibrio, se quedaron detrás de él, con la mirada fría e insensible. Akeno, deja de pelear. Se acabó. Si quieres sangre, toma la mía. Pero no lastimes más a Tenra. Akeno protegió a Tenra con su cuerpo, con su voz ronca por la desesperación. Te lo concedo, dijo su tío abuelo en voz baja. Así que, adiós, niña. Levantó su bastón. Por un instante, el arrepentimiento brilló en sus ojos, pero desapareció tan rápido como llegó. El deber exigía que la mancha fuera limpiada. El personal silbó hacia abajo. Tenra, golpeado, pero no roto, se preparó para empujar a Akeno fuera de peligro. Pero antes de que el golpe pudiera caer, una voz, rica en poder demoníaco, resonó. Deténganse. El personal se quedó paralizado en el aire. Una chica entró en el patio. Su cabello carmesí brillaba como un estandarte contra el crepúsculo. Tenra dejó escapar un suspiro tembloroso. Finalmente. Rias Gremory había llegado. La chica que entró era Rias Gremory. Su cabello carmesí reflejaba la última luz del atardecer. A su lado, como siempre, estaba Agrippa. Elegante, sereno e irradiando la serena amenaza de un auténtico mayordomo del diablo. Así que, la pequeña Gremory en persona, dijo el patriarca de Imejima con desdén, con la voz tensa por la irritación. Creo que ya me he explicado bien. ¿Estás aquí para meterte en los asuntos de Imejima? Rias respondió a su mirada con una sonrisa serena, con una postura majestuosa a pesar de su juventud. Los Gremory eran leyendas en el inframundo, pero el clan Imejima había protegido esta tierra durante siglos. Ninguno de los dos bandos estaba dispuesto a ceder. Para nada, respondió Rias con un tono cortés pero firme. Puede que me falte experiencia, pero no soy tan arrogante como para meterme en los asuntos de la familia Imejima. Dejó que las palabras se asentaran y luego cambió su postura. Sin embargo, si este asunto concierne a más que solo tu clan, esa es otra historia. El patriarca frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Había investigado a fondo. Hasta donde sabía, Akeno no tenía ninguna conexión con la casa Gremory, hasta ahora. Rias ignoró su pregunta y se volvió hacia Akeno con ojos solemnes. Akeno, ¿te convertirás en mi sirviente? ¿Te unirás a la familia Gremory? Lo haré. Akeno, rápido como un rayo, se apoderó de la cuerda salvavidas sin dudarlo. La mandíbula del patriarca se tensó mientras Rias sonreía triunfante. Ya la escuchaste, jefa de la familia Imejima. Akeno ahora es mi sirvienta, miembro de la casa Gremory. El corazón de Rias se llenó de alegría. Su primera sirvienta, su primer miembro de la nobleza. Apenas podía contener la emoción. El rostro del patriarca se ensombreció, la ira latía bajo la superficie. Los monjes de Imejima se erizaron, alzando la voz. Malditos demonios. Esto es asunto de Imejima. No creas que te tenemos miedo, Gremory. Jefe de familia, luchemos. La tensión crepitó. La sonrisa de Rias se desvaneció y su mirada se volvió gélida. En ese momento, Agrippa dio un paso adelante. Su voz era suave, pero con un tono de acero. Insultar el nombre Gremory tan abiertamente, no puedo fingir que no lo escuché. Dirigió una mirada fría a los monjes furiosos. Los que habían gritado guardaron silencio, palideciendo al retroceder instintivamente. Nos pasamos de la raya, admitió el patriarca, poniéndose protector frente a sus parientes. ¿Y tú eres? Agrippa hizo un gesto cortés con la cabeza. Soy Heinrich Cornelius Agrippa, obispo de la casa Gremory y administrador de esta región. Como es la primera vez que lo hago, lo dejaré pasar. Continuó. En cuanto a la chica ángel caída, ahora que esto es un asunto entre nuestras familias, es mejor que lo resolvamos como adultos. ¿Lo discutimos en privado? Hizo un gesto hacia el bosque que había más allá del templo. El patriarca dudó, receloso del poder y la posición de Agrippa. Hablar con tanta franqueza delante de Rias demostraba la profunda confianza de los Gremory. Tras un momento, asintió. Muy bien. Los dos hombres desaparecieron entre los árboles para negociar.
Los monjes de Imejima fulminaron con la mirada a Rías, Tenra y Akeno antes de seguirlos, dejando el templo en silencio. Solo ellos tres y la luz que se desvanecía. Señorita Rías, gracias. De verdad, dijo Tenra, apoyándose en Akeno. Rías negó con la cabeza. El talento de Akeno es excepcional. Tomarla como mi sirvienta podría ser lo mejor que me ha pasado. Tenra esbozó una sonrisa irónica. Si hubiera llegado un poco antes, señorita Rías. Su sincronización es sospechosamente perfecta. Akeno le lanzó una mirada fulminante y Rías se sonrojó, nerviosa por la burla. Después de algún tiempo, el patriarca y Agripa regresaron con rostros serios. Primero, nunca pises nuestro territorio. Segundo, Akeno debe permanecer con la chica Gremory en todo momento. Cumple estas dos reglas y no volveremos a perseguirte. Nadie sabía lo que se decía en el bosque, pero las condiciones eran claras. Akeno se mordió el labio, con incertidumbre en los ojos. ¿Puedo conservar el apellido Imejima? La respuesta del patriarca fue cortante. Haz lo que quieras. Se giró, sin querer decir más, y se llevó a su clan. Parecía que todo estaba resuelto. Imejima ya no cazaría a Akeno. Pero justo cuando llegaron a la puerta del templo, la voz de Tenra los detuvo. Esperar. Dio un paso adelante, con la espada rota en la mano, apuntándola al patriarca. Esto es solo entre nosotros. La vergüenza de una espada rota, algún día la recuperaré. Sus palabras eran tranquilas, casi serenas, desmintiendo el desafío interior. El patriarca lo observó un largo instante. Te esperaré, muchacho. Con eso, el Imejima desapareció en la oscuridad. El escudo Gremory brilló suavemente en el círculo mágico mientras Rías se preparaba para llevar a Akeno a casa. Tenra, no quiero dejarte, la decisión no pudo mitigar el dolor de la despedida. Akeno se aferró a Tenra, con lágrimas corriendo por su rostro. Le acarició el pelo con voz suave. Tonta. Si te quedaras conmigo, solo serías una niña salvaje sin futuro. Ve con Rías, aprende todo lo que puedas. Sé fuerte y hermosa como tu madre, y espérame. Dejar que Rías se llevara a Akeno fue decisión de Tenra, tras mucho pensarlo. Carecía de magia y no podía entrenarla. Mantenerla cerca desperdiciaría sus dones, y aún no era lo suficientemente fuerte para protegerla. Señor Tenra, Akeno es mi sirvienta ahora. Aunque regrese algún día, no la devolveré, dijo Rías con un tono juguetón y agrio. Tenra rió entre dientes. Señorita Rías, llámeme por mi nombre. Le confío a Akeno. Rías resopló. Akeno es mi sirvienta. La cuidaré bien. Akeno, con las mejillas sonrojadas, añadió tímidamente. Rías, también puedes llamarme por mi nombre. Rías intentó disimular su sonrisa, pero un leve rubor la delató. Para la heredera Gremory, probablemente era la primera vez que hablaba con tanta franqueza con un chico ajeno a su familia. Tenra observaba divertida. ¿Quién habría imaginado que la futura princesa de cabello carmesí tendría un lado tan tsundere? Tenra, te esperaré, cuídate, Tenra. La luz brilló y llegó el momento de la despedida. Tenra observó cómo Akeno, Rías y Agripa desaparecían en el círculo mágico. Se quedó solo en el templo vacío, sintiéndose vacío y perdido. La confusión y el dolor persistieron, pero al final se transformaron en resolución. Sin importar el costo, sin importar la lucha, él se volvería más fuerte que nadie. Alcanzaría la cima de este mundo. Y nunca más permitiría que le arrebataran a quienes amaba. Rumanía, en lo alto de una torre de reloj que cortaba el cielo vespertino, Tenra se alzaba con la espada cruzada a la espalda. Abajo, la ciudad se extendía. Edificios modernos con vestigios de la antigua Europa, bulliciosa y majestuosa, cada calle llena de historia y secretos. Cabello negro, ojos negros. Tenra camilló, sola contra el viento. Había pasado más de medio año desde que se separó de Akeno. Desde entonces, Tenra había forjado su propio camino, dejando Japón atrás para perseguir leyendas por toda Europa. Se había propuesto perfeccionar su esgrima, superar sus límites. Pero aún más, buscaba algo más grande: los legendarios Sacred Gears. La magia era una puerta cerrada para él, y su sangre de fénix era apenas un susurro en sus venas. La esgrima y el poder espiritual, claro, poseía cierto talento, pero comparado con los verdaderos monstruos de este mundo, aún estaba muy lejos. El trabajo duro había acortado distancias, pero el esfuerzo por sí solo no lo llevaría a la cima. Su verdadera carta del triunfo no había cambiado. El artefacto que le había dado esa misteriosa figura, Sacred Gear Plunder.
Un poder que le permitía robar cualquier Sacred Gear. Aterrador, pensándolo bien. Una vez intentó arrebatar el Boosted Gear, pero fracasó. No porque le faltara Sacred Gear, sino porque simplemente no era lo suficientemente fuerte para manejar un Longidus. Si aún no podía con los pesos pesados, se conformaría con algo más ligero. Ya sea viajando solo o con Aquino, Tenra siempre estaba al acecho de rumores sobre Sacred Gear. Pero incluso después de casi 2 años, no había conseguido ni uno solo. Sabía por qué, pero aún le dejaba un sabor amargo. No era el final del juego, donde los balance breakers eran tan comunes como los perros callejeros y los Sacred Gears aparecían por todas partes. Los humanos elegidos por el sistema Sacred Gear eran escasos, quizá uno entre 1.000.000. E incluso entonces, la mayoría de los anfitriones nunca despertaban su poder. Los Gears simplemente dormían en su interior hasta morir y luego seguían adelante. Con la cantidad de gente que hay, uno pensaría que encontrar algunos sería fácil. Pero la realidad tenía otros planes. Tenra necesitaba Sacred Gears, pero todos los demás también. Cada vez que aparecía un nuevo despertador, las organizaciones se abalanzaban para apropiárselo. Cada una rival. Los peores de todos. Los Ángeles Caídos y la Iglesia. Azazel, el gobernador general de los Ángeles Caídos, era infame. Un pervertido legendario que había caído en desgracia por manosear mujeres, si las viejas historias eran ciertas. Había buscado el placer durante siglos, pero en algún momento se aburrió y volcó su obsesión en la investigación de Sacred Gear. Su organización, Grigori, recorrió el mundo en busca de artefactos. Si los Ángeles Caídos encontraban un huésped de Sacred Gear, tenían 2 opciones: reclutarlos para estudiarlos o matarlos para eliminar una amenaza. Tenra recordó haber rastreado a un nuevo despertador una vez, solo para que un escuadrón de Ángeles Caídos le arrebatara la victoria de las manos en el último momento. La Iglesia no era mejor. Predicaban la justicia y la divinidad, convirtiéndose en un imán para los usuarios de Sacred Gear. Que estos terminaran con el cerebro lavado o diseccionados dependía de la suerte. Tenra contempló la ciudad, suspirando. Desde que salió de Japón, había vagado por Europa siguiendo rumores. Esta vez, había llegado a Rumanía tras oír rumores de un nuevo poseedor de un Sacred Gear. Solo podía esperar que los Ángeles Caídos o la Iglesia no se hubieran adelantado. Señor, esta es su habitación. Si necesita algo, solo pídalo. Dentro del hotel, el asistente le entregó a Tenra su llave. Gracias, respondió Tenra, cerrando la puerta detrás de él. Tomó un bocado, se limpió el polvo de la carretera con la ducha y luego se desplomó sobre la cama, mientras el cansancio se le metía en los huesos. Estaba acostumbrado a la vida dura. Entrenamiento al aire libre, noches frías, suelo duro. Pero una cama de verdad. Casi quería llorar. Lo cierto era que a Tenra le gustaba la comodidad. La buena comida, el buen vino, el poder, las mujeres hermosas, ¿a quién no? Pero todo eso carecía de sentido sin fuerza. Sin poder, perseguir el lujo era simplemente pedir a gritos que se rieran de él. Con los ojos cerrados, dejó que su mente divagara hacia los Sacred Gears. El nuevo despertador era astuto. Descubrió su poder y luego desapareció. Rumanía era una zona muerta para la Iglesia y los Ángeles Caídos, así que había logrado pasar desapercibido. Tenra había intercambiado una lágrima de fénix por la ubicación. Solo le quedaba descansar y actuar al día siguiente. La anticipación lo acosaba, pero el cansancio lo venció. Se quedó dormido. Al cabo de un rato, sintió un escalofrío. Tenra abrió los ojos de golpe. ¡Zas! Un sonido agudo atravesó la oscuridad. Una sombra se abalanzó sobre él. El entrenamiento comenzó. Tenra rodó a un lado, esquivando el ataque, luego extendió su pierna, atrapando al intruso de lleno y enviándolo al suelo. Un golpe sordo. La sombra se estremeció y luego se quedó inmóvil. Tenra avanzó sigilosamente, con todos los sentidos alerta. Pateó el cuerpo. Un rostro sin sangre, ojos salvajes y 2 colmillos bestiales apuntando a su garganta. Un vampiro. ¡Bang! Antes de que Tenra pudiera reaccionar, un dolor intenso le atravesó el cuello. La oscuridad le impidió ver y se desplomó. Mientras se desvanecía, otra sombra se materializó en la habitación. Este audio es propiedad de universos que no fueron. Robarlo, activará la furia de los dioses del copyright. O peor, del editor con sueño. El mundo se tambaleó. Tenra parpadeó, con la cabeza palpitante, y se obligó a abrir los ojos. Barras de hierro. El traqueteo de las ruedas de un carruaje.
Una ciudad desconocida envuelta en niebla. No tardé mucho en comprender los hechos. Lo habían capturado. Los recuerdos volvieron a la vida. Sus ojos negros brillaron con una luz fría, pero el fuego se apagó rápidamente, reemplazado por una calma férrea. 2 años vagando por el mundo habían endurecido los nervios de Tenra. El peligro no era nada nuevo. Incluso encerrado en una jaula, no sentía pánico. Solo una concentración fría y analítica. Observó su entorno. La ciudad exterior no se parecía en nada a las metrópolis de cristal y acero que había conocido. Allí se alzaban edificios altos, pero su estructura era medieval. Piedra y arcos góticos, ventanas como ojos oscuros. Toda la ciudad estaba envuelta en una niebla espesa y húmeda que parecía casi viva, rozándole la piel con un frío húmedo e incómodo. La luz del sol no penetraba la penumbra. El carruaje avanzaba lentamente por la calle, con la jaula traqueteando tras él. Pasaban peatones, a primera vista, normales. Pero al mirar más de cerca, todos los rostros estaban pálidos, todas las miradas vacías. Tenra captó a un niño observándolo a través de los barrotes, con la lengua moviéndose con avidez sobre sus pálidos labios. Un segundo después, la boca del niño se abrió en una sonrisa, revelando 2 colmillos afilados. Incluso Tenra sintió un escalofrío recorrer su columna. Una ciudad de vampiros. Se obligó a quedarse quieto, acurrucándose en un rincón y con la expresión impasible. El tiempo transcurría lentamente. Uno a uno, los demás cautivos de la jaula comenzaron a moverse, parpadeando con confusión y miedo. ¿Cómo llegué aquí? ¿Dónde está este lugar? ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué estamos encerrados? Déjenme salir. Déjenme salir. Quiero ir a casa. La mayoría eran personas normales, sin la férrea voluntad de Tenra. Al darse cuenta de que los habían secuestrado y enjaulado, cundió el pánico. Voces alzadas, puños golpeando los barrotes, gritos que resonaban en la calle brumosa. Idiotas, pensó Tenra, pero ya tenía suficientes problemas. No tenía sentido intentar calmarlos. El ruido detuvo el carruaje. Uno de los vampiros que iban delante se acercó con paso frío y sacó de la multitud al manifestante más ruidoso, un hombre corpulento de mediana edad. Con una mano, el vampiro lo levantó y lo estrelló contra los barrotes, con los labios curvados en una sonrisa cruel. ¿Quiere salir? El hombre intentó fanfarronear, pero cuando vio ese rostro pálido como un cadáver y esos colmillos brillantes, el terror lo hizo callar. ¡De demonio! Eres un demonio. No te atrevas a compararnos a los nobles vampiros con esas cosas inmundas, siseó el vampiro, y su sonrisa se desvaneció. Con un giro repentino, mordió, y en un instante, el hombre se marchitó hasta quedar seco. La mayoría de los cautivos estaban demasiado conmocionados para procesar lo sucedido. Pero Tenra lo vio todo. Un destello de colmillos, un movimiento borroso y hasta la última gota de sangre desaparecida. Esto era lo que eran los vampiros. Con un golpe sordo, el cadáver fue arrojado de vuelta a la jaula. Por un instante, todos guardaron silencio. Entonces comenzaron los gritos. ¡Ah! ¡Ah! Disfruten el resto de su viaje, humildes humanos. Gritó el vampiro, y su risa resonó mientras el carruaje avanzaba. Tras lo que parecieron horas, el carruaje se detuvo a las puertas de un imponente castillo envuelto en sombras. El terror inicial había desaparecido de la mayoría de los cautivos, dejando solo entumecimiento y desesperación. Se desplomaron en la jaula, con la mirada vacía, sin esperanza. Tenra permaneció acurrucado en su rincón, silencioso y atento. Exteriormente, parecía tan destrozado como los demás, pero sus ojos aún brillaban con una luz aguda y calculadora. «Fuera todos ustedes, humanos», ladró un vampiro, abriendo la jaula y golpeando los barrotes. Nadie sabía qué esperar. Con miedo y confusión en los ojos, los cautivos salieron a trompicones, guiados por vampiros a través de pasillos tortuosos hasta llegar a un vasto patio. «Mocosos. Ya llegó su comida. Coman, pequeños monstruos». Ja 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 ja. Los vampiros empujaron al grupo hacia el patio y cerraron de golpe las pesadas puertas. Alguien corrió de vuelta, arañando las puertas, pero no se movieron. Magia, supuso Tenra. Probablemente todo el castillo estaba protegido. Estos humanos indefensos no tenían ninguna posibilidad. En lugar de desperdiciar energía, Tenra se escabulló en la confusión y se escondió detrás de un pilar de piedra. De repente, un grito. «¡Ve murciélagos! ¡Hay murciélagos!». Una bandada de murciélagos surgió de las sombras, chillando y aleteando, sembrando el pánico entre la multitud.
Tenra aprovechó el caos para mantenerse oculta, escudriñando el perímetro con la mirada. De la penumbra, empezaron a surgir figuras. No eran adultos, sino niños. Algunos de tan solo 6 o 7 años, ninguno mayor de 10. Pero estos no eran niños comunes. Todos tenían ojos carmesí y colmillos que brillaban en la niebla. Una pandilla de niños vampiros. Con rostros deformados por el hambre y la malicia, se abalanzaron sobre los aterrorizados humanos. Gritos y sollozos llenaron el aire, pero la resistencia fue inútil. Incluso los vampiros jóvenes eran mucho más fuertes que cualquier humano. En cuestión de minutos, el patio resonó con los sonidos de la comida. Húmedos, horribles, interrumpidos por gritos desesperados. Cuando el frenesí terminó, los pequeños vampiros se reunieron en el centro del patio, todas las miradas girando hacia el pilar donde se escondía Tenra. «Sal, humano. Puedo olerte», llamó una voz siniestra, pero aún infantilmente aguda. Tenra salió al descubierto, enfrentándose a sus miradas sin pestañear. La mayoría se habría derrumbado bajo el peso de esos ojos rojos, pero Tenra simplemente los observó, evaluando la amenaza. El orador era un niño regordete al frente, con la nariz al aire y la barriga prominente. Su cara redonda habría sido cómica, de no ser por la cruel mueca de su boca. Claramente, este era el cabecilla. ¿No tienes miedo de nosotros, humano?, preguntó el vampiro regordete, sorprendido. ¿Por qué debería estarlo?, respondió Tenra, con una leve sonrisa tirando de sus labios. «¿Por qué te chuparemos la sangre?». El chico enseñó los colmillos, intentando parecer amenazante. Los demás se acercaron, ansiosos por más. «Adelante. Inténtalo», dijo Tenra con voz casual. Los vampiros dudaron, desconcertados por su bravuconería. El gordito frunció el ceño, pero no podía ceder ante su pandilla. Te lo demostraré, humano. Arriba el cuello. Se pavoneaba, con el pecho inflado. Tenra no se movió. En cambio, cuando el vampiro regordete se inclinó, el puño de Tenra salió disparado, clavándose en el estómago del chico. «No te ofrezco el cuello. Pero aquí tienes el puño». Tenra se sopló los nudillos, sonriendo. El vampiro regordete se desplomó, agarrándose el estómago y temblando de dolor. Tras un largo instante, logró mirar a Tenra con la cara roja de humillación y rabia. «Hiciste trampa, humano. Idiotas. ¿Qué esperan? A por él». El regordete muchacho vampiro, aparentemente Herbert, estaba fuera de sí, gritándole a su pandilla de lacayos todavía congelados por la sorpresa. «Maldito humano. ¿Cómo te atreves a lastimar a Lord Herbert? Muérdelo. Déjalo seco. Todos juntos. No lo dejen escapar». El hechizo se rompió. Los niños vampiros se lanzaron hacia adelante, chillando y mostrando los colmillos, decididos a atacar a Tenra. Tenra flexionó los nudillos, con una fría sonrisa en los labios. Quizás no pudiera con los vampiros adultos de afuera, pero con estos mocosos no había competencia. Tut. Crack. Smack. El castillo resonó con la horrible música de puños chocando contra la carne y el coro de ay. Y ah. Herbert solo pudo quedarse boquiabierto de horror al ver a sus leales secuaces caer uno tras otro. Ojos morados, narices ensangrentadas, acurrucados en el suelo, implorando clemencia. Un pequeño vampiro testarudo, con los ojos encendidos, se lanzó desesperado hacia la garganta de Tenra. El puño de Tenra lo interceptó en el aire, haciendo que sus 2 diminutos colmillos volaran por la habitación. El niño cayó al suelo, vio estrellas y rompió a llorar. Tenra se cernió sobre Herbert, con los labios curvados en una sonrisa burlona. ¿Aún quieres chuparme la sangre? La bravuconería de Herbert se desmoronó. «¡De demonio! Eres un demonio. Aléjate». La arrogancia desapareció. El rostro aterrorizado de Herbert se retorció al chillar, se transformó en murciélago y desapareció entre las sombras. El resto siguió su ejemplo, dispersándose en un frenesí de alas. No tenían idea de cómo este humano podía ser tan fuerte, pero ninguno de ellos quería quedarse y descubrirlo. Se hizo el silencio. Tenra observó el resultado. Los humanos drenados por los vampiros yacían despatarrados y gimiendo, algunos ya sin vida, no por la pérdida de sangre, sino por puro terror. Él los ignoró y se dirigió a un rincón oscuro. «Ustedes dos, salgan». Al principio no hubo respuesta. Luego, tras una larga pausa, 2 figuras salieron sigilosamente de detrás de una pared, con el nerviosismo reflejado en sus rostros. Para sorpresa de Tenra, ambas eran niñas.
Una parecía de 8 o 9 años, menuda, con el pelo hasta los hombros y ojos grandes y ansiosos. La otra era un poco mayor, quizá de 10 u 11 años, con el pelo rubio rojizo recogido, sus rasgos delicados y atormentados. ¿Vampiros también?, preguntó Tenra, evaluándolos. Nosotras, no bebemos sangre. ¡No! La joven agitó las manos frenéticamente, con la voz temblorosa, como si esperara que Tenra las atacara a continuación. Los labios de Tenra se crisparon. Vampiros que no bebían sangre. Un par de marginados, claramente. Estaba a punto de decir algo más cuando sintió una sacudida. Sus ojos se abrieron de par en par, incrédulos. No hay duda. Ese sentimiento, mecanismos sagrados. Ambas chicas tenían mecanismos sagrados. La sorpresa lo golpeó primero, luego una oleada de alegría salvaje. Tenra se obligó a respirar, entrecerrando los ojos mientras los observaba, y su voz se convirtió en un murmullo bajo y peligroso. Nombres. ¿Cuáles son sus nombres? El cambio repentino en su comportamiento hizo que ambas chicas palidecieran, pero la mayor encontró su voz primero. Yo soy Valerie. Valerie Tepes. Por favor, no nos hagas daño. Soy G. Gasper Vladi, balbució el más joven, encogiéndose hacia atrás. Valerie Tepes. Gasper Vladi. La mente de Tenra se quedó atrapada en el nombre de Gasper, su mirada recorrió rápidamente el rostro nervioso y vulnerable de la chica. Algo no cuadraba. Por un segundo, sus pensamientos dieron vueltas. Gasper Vladi. No se suponía que era un chico. Casi se rió de lo absurdo, pero lo dejó pasar. No era el momento. Más tarde, en una habitación tranquila en lo profundo del castillo, Tenra se encontraba observando su nuevo dominio mientras Valerie y Gasper rondaban nerviosos detrás de él. No está mal. Esta será mi habitación a partir de ahora. Ustedes dos, busquen otro lugar. No se molestó en preguntarles qué pensaban. El castillo estaba lleno de habitaciones vacías. Limpiarlas era un fastidio, pero no era que tuvieran nada mejor que hacer. Sí, Lord Tenra, respondieron rápidamente Valerie y Gasper, ambos respetuosos y resignados. Tenra se dejó caer en una silla, observándolos un momento antes de hablar. Ahora, cuéntenmelo todo. Sobre los vampiros, sobre ustedes mismos, sobre este castillo, todo lo que sepan. Ninguna de las dos tenía idea de lo que quería, pero la presencia de Tenra dejaba poco margen para la discusión. Nerviosas e inseguras, empezaron a hablar, turnándose para explicar. Tenra escuchaba en silencio, interviniendo ocasionalmente con preguntas directas. Poco a poco, la imagen fue tomando forma. Siglos atrás, el mundo de los vampiros se fracturó debido a un gran cisma. Surgieron dos facciones. El clan Tepes, dominado por hombres, y el clan Carmilla, liderado por mujeres. Tenra ya había oído rumores al respecto, pero ahora, gracias a Valerie y Gasper, lo comprendió. Se encontraba en las profundidades del territorio Tepes. Gasper descendía de la prestigiosa familia Vladi, mientras que Valerie pertenecía a la realeza, nacida del linaje Tepes. Pero ninguno de los dos era un vampiro de pura raza. Ambos eran mestizos, nacidos de la unión entre vampiros y humanos. No solo ellos. Herbert, el vampiro regordete, y su pandilla también eran mestizos. Los vampiros estaban obsesionados con los linajes y la jerarquía. Los humanos eran ganado, nada más. Los descendientes de humanos eran mestizos, despreciados y descartados. Este castillo era donde los vampiros Tepes encerraban a sus hijos mestizos. Una prisión para los indeseados. Cada mundo tenía sus sombras, sus horribles verdades. Sobre todo, entre los vampiros. Tenra no sentía la necesidad de hacerse el héroe, ni el deseo de cambiar las cosas. Su única preocupación era escapar. Despidió a Valerie y Gasper y se quedó de pie junto a la ventana, sumido en sus pensamientos. Tenía fuerza, suficiente para gobernar esta pequeña prisión, quizá. Pero escapar del territorio vampírico solo por la fuerza bruta, ni hablar. Aún así, no era inútil. La clave estaba en los Sacred Gears ocultos en Valerie y Gasper. En su vida anterior, Tenra había visto High School DxD, tanto anime como novelas. Los detalles se habían desvanecido con los años, pero lo importante persistió, y tras hablar con Valerie y Gasper, recuerdos casi olvidados volvieron a la memoria. Valerie poseía el legendario Sacred Gear, Sephiroth Graal. No era una auténtica reliquia sagrada, pero se acercaba bastante. Podía curar cualquier herida, incluso resucitar a los muertos. Uno de los Sacred Gears de clase Longinus, un poder capaz de trastocar el orden mismo de la vida.
Decir que Tenra no se sintió tentado sería mentir. En ese momento, Valerie no había despertado el poder del Sacred Gear. Este era, en teoría, el momento perfecto para aprovecharlo. Pero la razón lo detenía. Si intentaba tomar el Sephiroth Graal ahora, lo único que le esperaba era la muerte por sobrecarga mágica. Incluso con toda su fuerza, un Sacred Gear de clase Longinus lo destrozaría. Así que, siendo realistas, solo había un objetivo viable: Gasper. Gasper ya manejaba su Sacred Gear, Forbidden Valor View. Su poder podía congelar el tiempo para cualquier cosa dentro de su línea de visión, pero Gasper era demasiado débil para controlarlo, y sus habilidades a menudo se descontrolaban. Eso era secundario. Lo importante era que Forbidden Valor View no era un Longinus. Su nivel era justo el adecuado para las habilidades actuales de Tenra. Aún así, había una complicación. Quizás otros no lo supieran, pero Tenra lo recordaba. Gasper no era un vampiro mestizo cualquiera. Era la reencarnación de un fragmento de la consciencia del dios demonio Valor. La divinidad del dios había desaparecido hacía tiempo, pero fragmentos de la voluntad y la magia de Valor aún dormían en el interior de Gasper. Si Tenra intentaba arrancar el Sacred Gear a la fuerza y despertar ese fragmento, las consecuencias, ni siquiera él se atrevía a imaginarlas. Así que la fuerza bruta no era viable. Si quería Forbidden Valor View, tendría que ser astuto. Tenra estaba de pie junto a la ventana, exhalando lentamente y frotándose las sienes. Ya fuera robar el Sacred Gear o escapar de aquel lugar, necesitaba un plan. Los siguientes días transcurrieron en una extraña paz. Tenra se adaptó al ritmo del castillo. Entrenaba cuando podía, exploraba con Valerie y Gasper cuando se aburría. Si ignorabas el tema del prisionero, la vida era casi cómoda. Herbert y su pandilla intentaron vengarse al principio. Tras unas cuantas palizas más, aprendieron la lección. Ahora, cada uno se mantenía en sus treguas. Una tregua tensa pero estable. Todos los vampiros mestizos de aquí, incluyendo a Valerie y Gasper, eran marginados. Si hubieran sido sangre pura, estarían en casa, aprendiendo los entresijos de la sociedad vampírica. Pero con sangre humana sucia en sus venas, fueron encerrados y olvidados. Los mestizos no necesitaban sangre para vivir, podían sobrevivir con comida humana. Los almacenes del castillo estaban bien abastecidos. Mientras estuvieras dispuesto a cocinar, no morirías de hambre. Aún así, de vez en cuando, las familias de afuera enviaban nuevos humanos para que los pequeños vampiros se alimentaran de ellos. No era necesario, pero quizá los ancianos consideraban demasiado vergonzoso que sus hijos no bebieran sangre. Así que el ritual continuó. Comparados con los demás, Valerie y Gasper eran auténticos marginados. Nunca habían probado la sangre humana. Cada vez que los demás se alimentaban, se apartaban, murmurando: ¡qué horror, qué cruel, qué asco! Los demás los tildaban de bichos raros. Si a eso le sumamos su carácter dócil y tímido, eran presa fácil de los abusadores, al menos hasta que llegó Tenra. Recordó haber regresado del entrenamiento un día y encontrarse con que los acosaban de nuevo. Había intervenido sin pensar, dispersando a los agresores. La mirada de Valerie y Gasper, incredulidad, confusión, se le quedó grabada. Odiaba admitirlo, pero verlos así le revolvía el pecho. Quizás era la primera vez que alguien los defendía. Después de eso, su miedo se desvaneció, reemplazado por algo más. Día tras día, a donde quiera que fuera, lo seguían. Tenra nunca dijo una palabra, simplemente los dejaba. Gasper, Gasper, por favor, despierta. No te acerques a mí. Aléjate. Esa noche, Tenra acababa de terminar su baño y estaba a punto de dormir cuando las voces de Valerie y Gasper llegaron desde la habitación contigua. Frunció el ceño, se puso una camisa y salió. Valerie, ¿qué pasa? Encontró a Gasper acurrucado en un rincón, agarrándose la cabeza y sollozando. Valerie rondaba cerca, indefensa y frenética. Señor Tenra, Gasper, yo, intentó explicarse, pero el pánico le ahogaba las palabras. Tenra no se molestó en esperar. Caminó directo hacia Gasper. No te acerques a mí. Chilló Gasper, levantando la vista. Sus ojos carmesí brillaron con una luz siniestra, y en el instante en que Tenra lo miró, su cuerpo quedó inmovilizado, congelado por una fuerza invisible. Para cuando se la quitó de encima, Gasper estaba acurrucado en la esquina opuesta, llorando con más fuerza que nunca. No fue mi intención. No fue mi intención. Tenra entendió al instante. Forbidden Valor View. Aún sabiendo qué esperar, sentir ese poder en carne propia lo desconcertó.
Por una fracción de segundo, se sintió completamente indefenso. Prisionero del Sacred Heart de Gasper. Sin duda, Gasper había vuelto a perder el control. Pero en los ojos de Tenra, una luz fría brilló. Era la oportunidad que había estado esperando. Se arrodilló con voz suave. Gasper, ¿odias el poder de tu Sacred Heart? Gasper sollozó. Lo odio más que nadie. Este maldito poder, si no fuera por él, nadie me odiaría, mi padre no me odiaría, no tendría que volver a ver a todos congelados así, las lágrimas corrían por su rostro. Tenra lo dejó llorar. Sabía cómo los vampiros veían a los portadores de Sacred Heart, parias, monstruos. Gasper creía que era el Sacred Heart lo que hacía que todos lo odiaran. Desconocía la verdadera razón. Tenra no pensaba decírselo, no ahora. Necesitaba Forbidden Valor View, y este era su momento. Tenra extendió la mano y rozó suavemente la frente de Gasper. Si tanto odias tu Sacred Heart, dámelo. ¿De verdad puedes hacerlo, Lord Tenra? Es posible. Los ojos de Gasper estaban húmedos, su voz temblaba de incredulidad. Pero bajo las lágrimas, ardía la esperanza. Una esperanza cruda y desesperada. Tenra asintió con la mirada fija. Puedo. Si de verdad estás dispuesto a dejarlo ir. Lo soy. Por favor, señor Tenra, quítamelo. Sácalo de mí. No quiero este poder nunca más. Gasper se secó la cara y se puso de pie con dificultad. La urgencia brillaba a través de la miseria. Odiaba su Sacred Heart. Odiaba la maldición, el aislamiento, el miedo. Durante años, había soñado con librarse de él, pero nunca había encontrado la manera. Ahora, por primera vez, vislumbraba una escapatoria. Valerie, cierra todas las ventanas y puertas. Oigas lo que oigas, no entres a menos que yo te lo diga. El tono de Tenra no dejaba lugar a discusión. Valerie parpadeó, sobresaltada, pero asintió de inmediato. Se había acostumbrado a las órdenes de Tenra, y después de todo lo que había hecho por ella y Gasper, su confianza era absoluta. Sin decir una palabra más, se apresuró a sellar la habitación y montó guardia afuera. Señor Tenra, ¿qué necesito hacer? Cierra los ojos. No te resistas. Déjame el resto a mí. Gasper obedeció, cerrando los ojos con fuerza. Tenra respiró hondo, se tranquilizó, levantó la mano y desató el poder de saqueo de mecanismo sagrado. Si alguien más hubiera estado mirando, se habría quedado atónito. La mano de Tenra se deslizó sin problemas en el pecho de Gasper, como si la carne y el hueso no fueran más que niebla. Entiendo. Sus dedos se cerraron alrededor de algo frío y palpitante. Un poder que no le pertenecía. Los ojos de Tenra brillaron, la adrenalina se desbordó. Pero lo más difícil aún estaba por venir. Tenía que liberar el Sacred Heart. Gasper gimió, con el rostro contraído por la agonía. Duele tanto, no luches. Aguanta un poco más. Tenra lo sintió. Dentro de Gasper, una violenta oscuridad comenzó a agitarse. Si Gasper se resistía, aunque fuera por un instante, ese poder destrozaría el brazo de Tenra. Poco a poco, Tenra sacó el Sacred Heart. El sudor le corría por la frente. El dolor de Gasper crecía, sus gritos se intensificaron hasta convertirse en un grito. Tengo que soportarlo, ya no quiero esta maldición. ¡Ah! Con un último grito desgarrador, el Sacred Heart se liberó. Gasper se desplomó, inconsciente, flácido como un muñeco de trapo. Tenra contempló la joya que ahora sostenía en su mano. Un ojo vertical y brillante que irradiaba un poder prohibido. Lo logró. Su primer Sacred Heart. Pero antes de que pudiera saborear el triunfo, la joya se derritió en su palma. Al instante, el cuerpo de Tenra se llenó de energía. Pura, salvaje, incontrolable. El poder era una agonía que le desgarraba los músculos y amenazaba con destrozarlo. Tenra apretó los dientes, obligándose a resistir. Había sobrevivido a cosas peores. No fallaría ahora. El tiempo se desdibujó. Finalmente, la oleada disminuyó, el dolor se desvaneció y Tenra se encontró despatarrado en el suelo, jadeando. Un destello malvado brilló en sus ojos. Lo había logrado. A pesar del peligro, lo había logrado. Su poder espiritual se había multiplicado y ahora poseía la habilidad de congelar el tiempo. Forbidden Valor View era suya. Tenra miró a Gasper, aún inconsciente en el suelo. Sentimientos complejos se agitaron en su interior. El chico era tonto, tímido, un poco afeminado, pero Tenra le debía algo. Sin la confianza de Gasper, jamás habría podido lograrlo. La puerta se abrió con un crujido. Tenra salió. Señor Tenra.
Valerie se acercó corriendo, con la preocupación grabada en su rostro. Tranquilo. Gasper está bien, solo inconsciente. Ve a cuidarlo. Tenra sonrió, alborotándose el pelo. Estaba de buen humor, casi amable. Cuando Saqueo de Mecanismo Sagrado despojaba a una hueste de su poder, no los mataba. Quedaban débiles e inconscientes por un tiempo, pero se recuperaban pronto. El único cambio permanente. Se acabaron los mecanismos sagrados. Valerie dejó escapar un suspiro tembloroso, invadida por el alivio. Los gritos previos de Gasper la habían puesto nerviosa. De no ser por su fe en Tenra, podría haber entrado en cualquier momento. Sí, señor Tenra. Sus mejillas se sonrojaron al sentir la mano de Tenra posarse en su frente. Asintió y se apresuró a entrar para atender a Gasper. Tenra se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza y regresó a su habitación. Cerró la puerta, se apoyó en ella y dejó caer la máscara. Ja 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 ja, ja 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 ja, la risa comenzó baja, luego se hizo más fuerte, resonando en las paredes. Salvaje, desenfrenada, casi maníaca. Había esperado tanto tiempo por este momento. Años de ser considerado un fracaso de la familia Phoenix. Años de superar pruebas de vida o muerte, incapaz de proteger a nadie que le importase. Recuerdos que preferiría olvidar. Pero eso ya había terminado. Había obtenido su primer Sacred Heart. Habría más, muchos más. Se volvería más fuerte que nadie. Estaría en la cima del mundo. Conquistaría todo lo que deseara. La risa se prolongó, purgando años de amargura y frustración. Finalmente, Tenra se tranquilizó, respirando hondo y con los ojos cerrados. Cuando los abrió de nuevo, toda la rabia y el dolor de antaño se habían desvanecido. Se sentía limpio, purificado, como si algo en su interior finalmente hubiera cambiado. Había dado su primer verdadero paso adelante. Tenra se acercó a la ventana, contemplando el cielo gris más allá de la barrera. Su mirada era tranquila y pensativa. Ahora que poseía Forbidden Valor View, era hora de planificar su escape. Cada Sacred Heart que Tenra conseguía lo hacía más fuerte, a veces un poco, a veces mucho. Cuanto más alto era el rango del Sacred Heart, mayor era la oleada. Robar Forbidden Valor View a Gasper había disparado la energía espiritual de Tenra, multiplicándose varias veces en un instante. Según sus propios cálculos, las reservas actuales de Tenra, medidas como magia diabólica, rozaban el límite del poder diabólico de clase baja. Un salto más, y ascendería a la clase media. Puede que no parezca mucho, pero Tenra lo sabía mejor. Si hubiera seguido el camino habitual, entrenando paso a paso, alcanzar este nivel le habría llevado años, quizá más de una década. No era un prodigio. Todo lo que había logrado hasta ahora se debía al trabajo duro y a una mente más aguda que la mayoría. Pero en este mundo, el esfuerzo por sí solo nunca bastaba. Con el talento innato, ser un demonio de clase media habría sido su techo vital. Quizás, si el destino le sonreía, podría llegar a la clase alta, pero ese sería el final del camino. Por mucho que lo intentara, nunca superaría esa última barrera. Pero ahora, todas las apuestas estaban canceladas. Con Saqueo de Equipo Sagrado, cada equipo que robaba lo impulsaba hacia adelante, ignorando el talento y el esfuerzo, superando cualquier obstáculo en su camino. El futuro estaba completamente abierto. Ese era el verdadero terror de Saqueo de Equipo Sagrado. Tenra sentía el poder latir en su interior, la confianza se reflejaba en su rostro. Mientras siguiera adelante, nunca volvería a perder contra nadie. No se apresuró a escapar. En cambio, Tenra pasó los siguientes días entrenando, adaptándose a su nueva fuerza y dominando el poder de congelación del tiempo de Forbidden Valor View. Sus habilidades habían crecido, pero no era tan arrogante como para creer que podía escaparse del territorio vampírico sin más. Los vampiros más fuertes podían enfrentarse a demonios de clase suprema, y los verdaderos ancestros eran monstruos comparables a los reyes demonio. Con el poder que poseía ahora, intentar cualquier cosa imprudente sería un suicidio. Aún así, no era imposible. Forbidden Valor View era un tipo especial de Sacred Heart. Si lo usaba con sabiduría y planificaba con cuidado, escapar no estaba fuera de su alcance. ¡Guau! ¡Increíble! Señor Tenra, es usted increíble. Gasper y Valerie observaron con los ojos muy abiertos como las piedras colgaban congeladas en el aire, atrapadas solo por la mirada de Tenra. Cuando liberó el poder, las piedras cayeron al suelo con estrépito. La luz inquietante se desvaneció de sus ojos, reemplazada por una sonrisa brillante, casi infantil.
En tan solo unos días, Tenra dominó Forbidden Valor View, capaz de congelar cualquier cosa a su vista a voluntad. Ni siquiera él esperaba ser tan bueno. Su talento para controlar Sacred Gears era realmente aterrador. O quizás no era su propio talento. Quizás era el efecto de saqueo de equipamiento sagrado. En cualquier caso, ahora le pertenecía. Gasper, ¿cómo te sientes últimamente? Tenra no era un santo, pero tampoco era de los que desechaban a la gente después de usarla. Miró a Gasper con voz amable. Me siento genial, señor Tenra. Para Gasper, aparte de Valerie, era la primera vez que alguien le preguntaba por su bienestar. Su respuesta fue sincera, con los ojos brillantes. La verdad era que se sentía de maravilla. Después de que Tenra le quitara su Sacred Gear, Gasper había estado débil, inconsciente, durante todo un día. Pero al despertar, había vuelto a ser el mismo de antes, lleno de energía. Aparte de perder el Sacred Gear, nada más había cambiado. Finalmente, libre de ese poder maldito, Gasper era más feliz que nunca. La oscuridad que lo aferraba se había disipado. Era más brillante, más abierto, casi alegre. Bien. Hoy es un día para celebrar. Cocinaré algo especial para ambos. Valerie, Gasper, vengan a ayudarme. Ah, sí, señor Tenra. Después de cenar, Gasper yacía despatarrado en su silla, agarrándose el vientre repleto y con una expresión de pura felicidad en su rostro. La cocina de Tenra era increíble. Valerie estaba igualmente satisfecha, sus mejillas se sonrojaron y su belleza se profundizó con el resplandor de la felicidad. Gasper no recordaba haber estado nunca tan contento. Herbert y los demás ya no se atrevían a intimidarlo ni a él ni a Valerie. Por fin había escapado de la maldición de su Sacred Gear. Vivir así, con Tenra y Valerie, era un paraíso. Valerie, Gasper, ¿quieren ver el mundo exterior? El mundo real. El mundo libre. La pregunta de Tenra los tomó por sorpresa. El mundo exterior, intercambiaron miradas, la confusión dio paso a un deseo ardiente. No solo ellos, todos los niños del castillo soñaban con escapar. Era una obsesión, un anhelo. Ver el mundo más allá de estos muros. Señor Tenra, nosotros, Valerie y Gasper lo miraron fijamente, mientras las palabras se agolpaban unas sobre otras por la emoción. Tenra sonrió, con los labios curvados en una promesa. Si quieres, prepárate. En unos días, los sacaré de aquí a ambos, para que conozcan el mundo. El mundo real. Atrápenlo. No dejen que se escape. Por aquí. Rápido. Idiota, estás chocando conmigo. En el patio del castillo, Herbert, el regordete cabecilla, y un grupo de pequeños vampiros perseguían a un murciélago, chillando de risa. Atrapa al murciélago, su juego favorito. Un niño se transformaba en murciélago y corría por el castillo mientras los demás lo perseguían. Si atrapaban al murciélago, el grupo se abalanzaba sobre él para darle una paliza amistosa. Era su propia invención, una forma de matar el tiempo en un lugar sin nada más que hacer. Lo jugaban todos los días, a veces varias veces. Herbert, por supuesto, siempre estaba del lado de la caza. Por cierto, el castillo estaba más vacío que nunca. Solo quedaban Tenra, Gasper, Valerie y su pandilla de pequeños vampiros. Los humanos que habían llegado con Tenra ya no estaban. Algunos habían muerto de desesperación, otros por su propia mano. Pocos habían sido drenados por vampiros. Los cuerpos fueron llevados a los altos muros y arrojados. Alguien de afuera se encargaría de la limpieza. Solo Tenra, esta anomalía, no solo sobrevivió, sino que prosperó. Formó un trío con Gasper y Valerie, manteniéndose al margen de los pequeños vampiros, una fuerza a tener en cuenta en el extraño nuevo orden del castillo. Y así termina este capítulo en otro universo que no fue. Si te gustó el video, déjale un like, eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Comenta qué te pareció la historia o qué te gustaría ver en próximos fanfics. Suscríbete al canal para que podamos seguir creciendo juntos y no te pierdas ninguna aventura. Y si conoces a alguien que ame estos mundos tanto como tú, comparte el video y haz que esta comunidad multiversal siga expandiéndose. Nos vemos en el próximo universo.